Vamos a empezar el culto cantando el número 387, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Yo siento su amor, libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Vamos a abrir en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por traernos aquí a tu casa, a tu presencia. Y damos gracias por Cristo. Gracias que nos has dado el deseo de estar aquí, Padre. Queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos ensalzar tu nombre, Padre. Y recibe nuestra adoración, Padre, y que queremos que tú seas glorificado en todo, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 572. Cristo me ama. Cristo me ama a mí, su palabra dice así: niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, Él murió y la gloria nos abrió. Mis pecados borrará, me dará la entrada ya. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera bien lo sé, que al cielo yo iré. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Es un gozo verles. Y para los que nos están viendo por internet, bienvenidos.
Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. La palabra de Dios nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Repito en favor del pueblo: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación, Padre. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que tú nos enseñas, y de verdad te damos gracias por tu gran amor hacia nosotros. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues aquí vemos que el Evangelio había sido confiado a Pablo. Realmente esa palabra confiado habla de que entregado como una responsabilidad para uno, ¿verdad? La pregunta clave es: ¿por qué fue confiado a Pablo? Pues vamos a Hechos capítulo 13, y vamos a ver los versículos 1 al 4, Hechos 13, 1 al 4. Aquí Pablo se conoce como Saulo. Después de que le enviaron, pues su nombre cambió de Saulo a Pablo. Aquí nos dice en Hechos capítulo 13, versículo 1 y adelante: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Barnabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, quien es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aquí interesante que vemos que cómo fue llamado Pablo y Barnabé a la obra. Pues fue a través del Espíritu Santo. Dios mismo les llamó, ¿verdad? Y fue a través de la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Pues le reconocieron a Saulo que Dios le estaba llamando, y no nada más fue confirmado por Dios. Ellos mismos habían confirmado que él iba a ser el mensajero de Dios. Él estaba en la iglesia estaba viendo su trabajo, cómo andaba, y pues confirmaba lo que Dios quería y lo que ya estaba haciendo ahí. Nada más estaba siendo llamado para hacerlo por otro lado, ¿verdad? Así que, ¿por qué fue confiado el Evangelio a Pablo? Pues fue confiado a través de Dios, a través de su iglesia y a través de su comportamiento, su trabajo. Si vamos a Marcos capítulo 18, Marcos capítulo 18, y miramos los versículos 14 al 15, Marcos, 16, perdón. Marcos capítulo 16, me pueden corregir ahí en el bosquejo, gracias. Marcos 16, y queremos los versículos 14 al 15. Aquí dice:
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí es interesante que Cristo está dando la gran comisión a su iglesia, pues a los representantes de sus discípulos, los 11 ahí. Judas ya estaba muerto. El punto aquí es la gran comisión fue encomendado a la iglesia del Señor, sus discípulos. Y de ahí fue encomendado luego de parte de la iglesia del Señor en Antioquía a Pablo. Así que la pregunta es, ¿por qué fue confiado a Pablo? Pues fue confiado a Pablo porque fue confiado a la iglesia. ¿Para qué? Para preservarla, para predicarla, para hacer la obra de Dios. Así que la pregunta que surge, así que solo confía el evangelio a las iglesias. Pues no, pero es la institución que Jesucristo edificó y encargó para preservar el evangelio. La iglesia es el instrumento por el cual Dios utiliza en este mundo para seguir que el evangelio sigue predicando. No se confía solo en un hombre o hombres así, porque los hombres mueren. Pero si se confía en una iglesia, la iglesia del Señor sigue más allá de que un hombre, ¿verdad? A veces fallan, pero las iglesias duran más que el hombre. Así que el evangelio se ha confiado también a cada cristiano, pero solo en el contexto de la iglesia. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Y esto es para cumplir la gran comisión. Un hombre solo es difícil cumplir con la gran comisión que fue dado a la iglesia del Señor. Un conjunto de cristianos pueden hacer mucho más que uno solo. Así que Pablo, saliendo de la iglesia de Antioquía, tenía el apoyo de esa iglesia para predicar el evangelio. Hasta mandaban ayuda. Así que regresando, cada cristiano también tiene esa responsabilidad de llevar el evangelio. Y se espera esto de cada uno, el Señor espera esto. Y es a través de que cada cristiano se bautiza y se añade a su iglesia, a la membresía, para que puede cumplir con esto. Sí, hay algunos que predican el evangelio sin la iglesia, pero no puedes cumplir con la gran comisión sin la iglesia. El punto es, después de que das el evangelio y creen en Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál iglesia? Si no tienes iglesia, ya no puedes cumplir con la gran comisión. Y podemos ver que es a través del bautismo en Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2, 47, que Dios añade a cada miembro a la iglesia que alcanza salvación. Esto es el propósito de Dios. Aquí en Hechos 2:47 nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que
nada más tiene que ser salvo y es parte de la iglesia. No. Vamos al versículo 41. Aquí dice, así que los que recibieron su palabra, es decir, recibieron el evangelio, creyeron, ¿qué hicieron? Fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¡Wow! Así que Pedro predicó y 3,000 creyeron. Y luego, para seguir al Señor, para cumplir con el Señor, se bautizaron. Y como dice el versículo 47, pues el Señor añadía cada día a los que alcanzaron salvación. ¿Por qué? Alcanzaron salvación, se bautizaron y siguieron al Señor en eso. Así que el punto aquí es, si quieres predicar el Evangelio, si quieres cumplir con la gran comisión, es a través de la iglesia del Señor. Y aunque no lo haces con la iglesia, pues debes hacerlo de todos modos. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, y miramos los versículos 17 al 20. 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 17 al 20. Aquí vemos que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está hablando de la salvación. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que aquí vemos que el predicar el Evangelio está ligado a una nueva criatura, uno que acaba de creer. El punto vimos ahí en Hechos, alcanzaron salvación, creyeron, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. ¿Para qué? Para luego salir a hacer la obra de Dios, cumplir con la gran comisión. Y hay 4 cosas aquí que podemos ver en estos versículos. El primero, nuevas criaturas. Segundo, se nos confió o nos ha sido dado, nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación es la gran comisión o el evangelio. Como Pablo ha sido dado, confiado el evangelio, nosotros hoy en día, pues, si somos salvos, somos nuevas criaturas, pues se nos ha confiado o dado el ministerio de la reconciliación. La tercera cosa es, nos ha dado o se nos confió o encargado la palabra de la reconciliación. Es decir, el Evangelio se encuentra en las Escrituras. Debemos aprenderla para compartirla, ¿verdad? Así que una nueva criatura, se nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio la palabra de la reconciliación, y luego la cuarta cosa, se nos confió el lugar de Dios para predicar o rogar el Evangelio. Y podemos ver eso ahí en el versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, estamos haciendo esto en el lugar de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir,
Dios nos ha puesto como embajadores, ¿para qué? Predicar el Evangelio. Para cumplir la gran comisión. Y el punto aquí es, Pablo está hablando a los cristianos de la iglesia de Corinto, de cómo ellos tenían que representar a Cristo. Y hoy en día hay una gran necesidad de iglesias verdaderas. Hay iglesias por todos lados, pero no necesariamente verdaderas. No están predicando el Evangelio. Muchos van a otras iglesias y cuando llegan aquí, el Evangelio se les da y no era salvo. Nunca pedí, nunca confié. Muchas diferentes razones. Pero el punto es, las iglesias que son del Señor van a dar el Evangelio. Van a asegurar que las personas están alcanzando salvación. Que llegan a formar parte de su iglesia. Que crecen y maduren espiritualmente para que ellos mismos pueden compartir el Evangelio. Es decir, tener un parte en cumplir la gran comisión que Jesucristo ha encomendado a su iglesia. Y si quieres cumplir eso, tienes que formar parte de su iglesia. Si Él murió por ella para lavarla, purificarla y presentársela a sí mismo, ¿quién somos nosotros para decir, no la necesito? Cristo la necesita. Es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Pues si regresamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, y miramos los versículos 4 al 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, queremos los versículos 4 al 6. Aquí Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Necesitamos hablar. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí Pablo, pues voy a seguir leyendo el 5 y 6, porque ya dije 5 y 6. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser cargo como apóstoles de Cristo. El punto aquí, Pablo está diciendo que se le confió el Evangelio. Y luego habla de cómo él estaba comportándose. Es tan importante cómo nos comportamos, cuál es nuestro testimonio para poder dar el Evangelio. ¿Quién va a creer a uno que mató a todo un pueblo, que entró con machete y quitó las cabezas de toda la gente de un pueblo? ¿Le van a escuchar cuando predica el Evangelio? No creo que no. Sí, eso es algo extremo, pero ¿me entienden el punto? Para que se confiase el Evangelio a Pablo, él tenía que tener un buen testimonio, ser un ejemplo. Su vida tenía que estar distinta del mundo. Y el punto es, ¿por qué daba el Evangelio? ¿Por qué hablaba? No era para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Pero también agradar a los hombres. Cuando dice aquí no agradar a los hombres, está hablando de los que no van a creer, que están opuestos, que están hablando en contra. No vamos a torcer
fabricar o hacer cosas malas con la palabra de Dios porque otros lo están empujando. El punto es, nuestras vidas deben ser caracterizadas por un mensaje correcto, bueno, verdadero, no falso. Y si nuestras vidas no están buenas, estamos tirando para abajo el mensaje bueno, el evangelio. Más bien estamos haciendo lo que sea un mensaje falso. Los motivos por compartir también. Si son motivos impuros, pues el evangelio no va a llegar. Si utilizamos métodos malos en el cual no es bíblico. En la historia vemos que hay muchos que realmente utilizaron métodos malos. La espada. Cree o te mato. Vemos que los musulmanes utilizan eso. Hoy en día en África están cortando cabezas. Los cristianos están siendo perseguidos. No lo escuchamos tanto acá, pero está pasando. Está pasando. Y si alguno cree, ay de él, a correr. Pero nosotros debemos tener una vida que demuestra a Cristo y no tira para abajo el mensaje del evangelio. Si vamos a Proverbio 22:1, después de los Salmos, Proverbios, queremos el Proverbio 22:1. Aquí nos dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. La buena fama más que la plata y el oro. Así que hay algunos que dicen, no, yo quiero la plata. No, yo quiero la fama. Pero un buen nombre es lo que va a hacer que te creen. Cuando tú das el evangelio, el mensaje de Dios. La fama no... Hay muchos famosos, pero mentirosos. Hay muchos ricos, pero tienen sus propios intereses. Nadie cree en ellos cuando ellos hablan de la religión. Si vamos a Proverbios 10:7, podemos añadir a esto. Proverbios 10:7. Aquí nos dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El punto es, los malos van a ser olvidados. ¿Qué importa? Pero los buenos, los verdaderos, los que andan en el camino de Dios, los que son ejemplos, los que comparten el evangelio y son creídos por la palabra de Dios y el ejemplo de ellos, van a ser acordados. Cuando se acuerda de ellos, un buen hombre. ¿Por qué? Porque él trajo el mensaje verdadero, el evangelio, y alcanzaron salvación, cambiaron sus vidas a través de este hombre. Y así nosotros debemos ser ejemplos. Pues la pregunta clave es, ¿cómo logramos este buen testimonio? Vamos a Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Aquí nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aquí
está dando un ejemplo de victoria. Ganar una batalla contra Satanás, ¿verdad? ¿Y cómo es que lo podemos lograr? Cuando compartimos el evangelio a alguien alcanza salvación. Eso es una gran victoria sobre Satanás. ¿Cómo se logra esto? Pues una palabrita aquí en el principio dice, someteos. Someteos pues a Dios. Someterse es ponerse bajo el dominio de Dios en tu vida. Que Él reina en tu vida, que Él manda. Es decir, una vida de obediencia que es demostrado. Esto es lo que logra ese buen testimonio. Si vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y miramos el versículo 17. Colosenses 3, 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Aquí nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí, si quieres realmente obtener ese buen testimonio, específicamente, en todo lo que haces, debes hacerlo para el Señor. Si hablas algo, si haces algo, es para el Señor. Sea cualquier cosa, chiquita, grande, si lo estás haciendo para el Señor, vas a obtener ese buen testimonio. ¿Por qué? Porque la gente ve lo bueno que se hace y dicen, sí, eso sí representa a Cristo. Si vamos a Salmo 119, Salmos 119, aquí específicamente nos va a dar las especificaciones o los detalles de cómo vamos a realmente lograr este buen testimonio. Sí, se dice en el nombre del Señor, cualquier cosa, todo. Pero, ¿qué son esas cosas? Bueno, vamos aquí al Salmo 119, 15. 119, 15. Aquí dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Aquí el salmista está diciendo que está meditando en la palabra de Dios, que está revisando los caminos. Y aquí esta palabra considerar, en el hebreo está hablando de tener respeto hacia la palabra de Dios. No nada más respeto, ponerlo en práctica. Si uno está en la palabra de Dios y está meditando en ella y está considerando los caminos del Señor, vas a poder lograr hacer todo en el nombre del Señor. Sí, porque vas a saber qué es el camino del Señor. Si vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Voy a añadir una más allí. Regresamos a Salmo 119, 105. Vamos al verso 105. Ahí bien conocido. Aquí el 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que ahí está la clave por el cual podemos lograr llegar a obtener ese buen testimonio. Para que nos escuchen cuando damos el evangelio. Nos creen.
La palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios. Si vamos a 1 de Corintios capítulo 10. Oh no, Efesios 5:10, perdón. Efesios 5:10. Efesios capítulo 5, versículo 10. Aquí nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí es interesante, cuando estamos en la palabra de Dios, podemos discernir con la ayuda de Dios cómo podemos aplicar lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas. No podemos nada más leerlo y decir, ya, perfecto, ya lo sé. No, es que debemos meditar en ella, conocerla y ponerla en práctica. Esto es lo que quiere decir comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que es agradable al Señor? Cuando nosotros hacemos lo que le agrada, ¿verdad? Cuando nosotros andamos en su camino. Cuando nosotros tenemos un buen testimonio. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Y vamos a mirar a los versículos 31 al 32. Aquí leemos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí me gusta que dice, no te hagas tropiezo para otros. No, ahí tropiezo habla de ofensa. No debemos ofender. Nuestras vidas debemos estar andando en el camino del Señor. Y no debemos dar excusa o ofensa que puede desviar a alguien de no creer el mensaje del Evangelio. Aquí dice, no seáis tropiezo ni judío, ni gentil, ni la iglesia. ¿Qué está diciendo? Debes ser un ejemplo con todos. No nada más los hermanos, con todos. ¿Para qué? Para que puedan creer el mensaje del Evangelio que nos ha sido confiado. No nada más a Pablo ha sido confiado a cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad en cuanto a esto. Vamos a 2 de Corintios 6:3. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. Aquí dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Y cuál es nuestro ministerio? Pues el ministerio de Dios, el ministerio de la reconciliación, dando el Evangelio, ¿verdad? Representando a Dios como un buen embajador, como si Dios rogase por medio de nosotros. Estamos dando el Evangelio. Y el punto es, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. El punto es, tenemos que vivir una vida por el cual no estamos tropezando a nadie, tirándoles abajo, dándoles excusa para que no creen el Evangelio. Hoy en día se escucha, no, dice que es cristiano, pero mi perro es mejor cristiano que él.
¿Se ha escuchado eso? Y estoy viendo que están haciendo así algunos. Sí, se ha escuchado. ¿Qué significa? Que el evangelio nunca va a penetrar al que está diciendo eso. ¿Por qué? Porque el cristiano no está viviendo una vida ejemplar en el cual se puede recibir el evangelio de él. Más bien hay un rechazo. Pero aquí no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Hay dos negativos. Nadie, ni uno. Ninguna ocasión. Ninguna ocasión. Es decir, no debemos fallar en esto. No podemos fallar en esto. Porque si fallamos en el ejemplo, no nos van a creer cuando le hablamos de Cristo. Así son los hombres. Lo siento, pero así es. Pero si quieres agradar a Dios y agradar a los hombres, pues anda perfecto como Dios es perfecto. Y si tú puedes, sí puedes. Si eres una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, ya leímos esto. Todo es hecho nuevo. Y como todo es nuevo, puedes dar un buen testimonio. Eres capaz porque Dios te ha hecho capaz. La sangre de Cristo te ha hecho capaz para esto. Vamos a regresar a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y mirar el versículo 22. 1 de Tesalonicenses capítulo 5. El versículo 22. Aquí dice, absteneos de toda especie del mal. Pues, un buen consejo, ¿verdad? Aquí la palabra especie está hablando de cualquiera, pero en el hebreo la palabra es idos, que significa apariencia. Así que la exhortación es debemos abstener de cualquier cosa que tiene la apariencia mala. Si se ve mal, no lo debes hacer. ¿Por qué? Porque cuando luego compartes el evangelio, no, hay algo mal con ese muchacho. Ese hombre, no sé. Hay apariencia de malo ahí. Van a utilizar eso como una excusa. El punto es, debemos huir de cualquier apariencia de lo malo en nuestra vida. Debemos mostrar una transparencia. Los políticos hablan, sí, mi reinado va a ser transparente, vas a ver todo. Y luego cuando están en el mando, no ves nada de transparencia. Pero nosotros no somos políticos, no mentimos. La transparencia debe estar ahí. Mi vida ustedes deben ver la transparencia de mi vida. ¿En qué ando y de qué hablo? ¿Hasta en qué gasto mi plata? Debe ser transparente y debe saber hacia dónde va. ¿Para qué? Para que el evangelio valga. Para que el evangelio tiene cabida en los oyentes. La apariencia de las cosas. La gente midan si uno es verdadero o no, con la apariencia. Ay, yo le vi por acá. No es que anda en esto.
¿No han escuchado eso? Sí, hasta yo lo he escuchado. Vamos a añadir 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Y queremos el versículo 15. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El punto aquí es, los cristianos siempre están acusados de algo. Pero el punto aquí es, con nuestro comportamiento bueno, debe callarlos. Cuando tú haces lo bueno, no puede salir nada en tu contra. No te pueden acusar de nada. Y si te van a acusar de algo, te van a acusar de hacer lo bueno. Y ahora sí, nos gusta eso cuando nos acusan de hacer lo bueno, ¿no? No tanto, pero porque son torcidos esta gente. Pero el punto es, nuestras acciones, nuestro ejemplo debe ser tanto que hasta calla silencio de los opositores, de los que están en contra. No pueden decir nada. Ese es el tipo de ejemplo que debemos tener. ¿Por qué? Porque se nos ha confiado el Evangelio. Y si lo vas a compartir, pues debe estar viviendo bien, para que sea bienvenido al oyente. Vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 1, los versículos 11 al 13. Aquí dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí escuchamos el testimonio de Pablo. Los testimonios son poderosos, ¿no? Él mismo dice, yo estaba matando a gente de la iglesia. ¿Cómo es que se puede confiar el evangelio a alguien así? Bueno, Dios le salvó, Dios le cambió. Dios es suficiente poderoso para cambiar todo lo malo que somos y darnos un buen testimonio. Hacernos crecer para que podamos ser ejemplo, que podemos dar el evangelio, que algunos pueden creer. Y este es el testimonio de Pablo. Me salvó y por mi fidelidad a comportarme bien y predicar el evangelio, pues, ¿qué le fue confiado? El ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación, la salvación. El punto es, cada cristiano ha sido confiado el evangelio. Pero si quieres hacerlo valer, pues, tienes que seguir al Señor, bautizarte, formar parte de la iglesia del Señor y
hacer la obra a través de la iglesia del Señor. Así Dios manda y diseñó todo. Solos, un lobo solo cristiano allá. ¿Hacen grandes obras? Yo nunca lo he visto. Dios obra a través de su iglesia en cada cristiano. Los cristianos que son obedientes, que andan en el camino de Dios, que son aprobados por Dios. ¿Quién no quiere ser aprobado por Dios? Levante la mano. No estoy viendo ninguno que está levantando la mano diciendo, yo no quiero ser aprobado. Todos quieren ser aprobados por Dios. La pregunta es, ¿por qué no actuamos de la manera para ser aprobados? ¿Cuál es la exhortación? Pues vamos a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Ya te di lo negativo. Vamos con lo positivo aquí. Filipenses 4:8. ¿Qué es lo que se nos exhorta? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Me gusta esto porque en esto pensar, somos lo que pensamos, ¿verdad? Los malos andan en la porquería. ¿Y por qué? Porque están pensando en la porquería. Los cristianos, aquí la exhortación, si hay algo bueno, pensar en eso. Vamos a Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí vemos exactamente lo que necesitamos, ser exhortados. En cada cosa que haces, si tú lo estás haciendo para el Señor, estás bien. Si estás llevando fruto de buenas obras, es decir, haciendo buenas obras, estás bien. Si estás creciendo en tu conocimiento de la palabra de Dios, estás haciendo bien. El problema es, muchos cristianos creen, pero luego no siguen, no crecen, no muestran buenas obras. No te puedo decir la cantidad de personas, hasta aquí en Ecuador, que profesan a Cristo, aceptan a Cristo, dicen, pero luego no muestran nada de buenas obras, no muestran interés de seguir a Cristo, no estudian, no aprenden nada. Y yo pregunto, ¿qué pasó con esto? Muchas veces lo hacen para agradar a los padres, hay muchas diferentes razones. Pero si quieres agradar a Dios, pues aquí está la exhortación. Debes andar como es digno del Señor. Una más, Efesios 4:1. Efesios 4:1. Una exhortación más, Efesios 4:1. Pero también digo, entre tanto que... No, ese es Gálatas, perdón. Quiero Efesios. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos ha llamado ¿para qué? Para salvarnos y
andar en las buenas obras, de dar el evangelio, ¿verdad? Cuando habla de vocación, profesión ahí, los cristianos son buenos en el trabajo. Mi profesión es carpintero, mi profesión es candelero, mi profesión es maestro. El problema con los cristianos es, ¿fueron llamados para eso? ¿O fueron llamados a andar en el camino de Dios, dando el evangelio? Más bien nosotros como cristianos debemos decir, sí, yo soy un panadero, pero a la misma vez yo estoy llamado para predicar el evangelio. Mi profesión es la obra de Dios. Debe ser así. Sí, suena un poquito chistoso. ¿Cómo es eso? Sí, eres un panadero, pero a la misma vez eres un cristiano. ¿Qué parte de eso olvidas en esta vida? No se olvida ser panadero porque luego no hay para comer. O comes tus panes y luego cuando se acaba ya, no hay. Pero el punto es, ¿de qué de cristiano? Ser cristiano es nada más, sí, yo creo en Dios y ya. ¿Y ya? No, no es así. La exhortación aquí es hasta de un prisionero, de la cárcel, como 3 patines atrás, a la reja. Pablo dice, no, andar como es digno del Señor. En la vocación que fuiste llamado. Es decir, te ha llamado para predicar el evangelio. ¿Qué estás haciendo para eso? Pues vamos a finalizar con Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Aquí nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí la última exhortación es, debemos pelear como una iglesia. ¿A quién está hablando? De la iglesia de Filipo. ¿Cuál es la exhortación? Que debe estar combatiendo como una guerra. Cuando hay guerras, los soldados tienen su negocito al ladito mientras que están peleando. No. Están enfocados en la guerra porque si no, están muertos, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el enfoque tuyo? Sí, tenemos que vivir esta vida. Pero sea el ejemplo. Y además, comparte Dios con otros. Se puede. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a los hombres? Pues, comparte el evangelio. Porque van a estar agradecidos contigo cuando creen en Cristo y son salvados de sus pecados y tienen un hogar en el cielo esperándoles. Van a estar agradecidos. Pero siempre va a haber los que, no,
nunca me compartió. Tenía oportunidad en ese momento. Aquí estoy chambusqueándome en el infierno y él en el cielo. ¿Por qué no me compartió? Yo creo que al final, en el juicio ante Cristo, no ante el trono blanco donde están echados al infierno. No, hay un juicio de los cristianos para premiar a los cristianos. Yo creo que va a haber algunos que van a chillar. ¿Por qué? Tenían la oportunidad de aprender y compartir y hacer algo para Cristo y cero. Cero movimiento. Sí, cero movimiento es tranquilidad, pero no hay aventura, no hay riesgo, no hay premio. Los deportes hoy en día son extremos. Debemos pensar que compartir el Evangelio es como un deporte. Estás arriesgando, pero puedes ganar premios. Y vale la pena. Sí, puedes quedar herido, pero eso se sana. Y luego otra vez. El punto es, no te quedes atrás en tu vida cristiana. Crezca, madura, comparte el Evangelio. Y así Dios se va a agradar de tu vida. Y hasta algunos hombres también van a estar agradecidos por ti. Pues eso es lo que el Señor tenía para nosotros para el día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para cerrar. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por regañar. Sí, necesitamos los regaños para hacernos cambiar de mente y realmente entender qué es lo valioso. Toma nuestras vidas, Señor. Queremos rendirnos, someternos a ti. Queremos andar en tus caminos. Queremos aprender de ti. Queremos compartir el Evangelio. Queremos que otros alcanzan salvación. Y más que todo, queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.